Así que desde ya les doy la bienvenida, la más cordial bienvenida. Mi nombre es Alejandra Hernández y también me acompaña la licenciada Mariana García, ¿verdad? Somos ambas egresadas de la Universidad de San Carlos, la universidad pública y del pueblo. Nos debemos a ella y es por esto que hoy también estamos nosotras digamos así, devolviendo un poco de lo que recibimos a nuestra comunidad. Esta es una forma que tenemos también muchos docentes de hacerlo a través de este programa de educación continua que está hecho precisamente para poder servir a la población. Dicho sea de paso, también quiero aclarar, utilizo este espacio para aclarar que todo el esfuerzo que se hace desde el espacio de educación continua es también gracias a la participación de muchos docentes, profesionales en su rama, que de manera voluntaria entregan su tiempo y el espacio, ¿verdad? Y lo hacen con la finalidad de llegar a muchas personas que hoy por hoy no tienen acceso a una educación universitaria. Hoy más que nunca a mí se me hace necesario poder hablar del derecho a la salud mental en estos espacios debido a la vulnerabilidad que tiene nuestra educación superior, ¿verdad? Como profesionales y como estudiantes. Así que bienvenidas y bienvenidos todos a la USAC en este curso de educación continua. Sigamos adelante luchando siempre por nuestros derechos, por el derecho a una educación continua, a una educación gratuita, universitaria, superior para el pueblo. Así que desde ya yo les agradezco que vayan colocando sus comentarios en el banner, en el espacio de comentarios y se sientan en su casa, porque seguramente tenemos mucho por aprender. Hola, buenas noches, Lick. Ahí ya nos están colocando todos sus comentarios. Sean bienvenidas y bienvenidos todos a este espacio de aprendizaje continuo, ¿verdad? A este espacio de aprendizaje comunitario, también colectivo, si lo quieren ver así. Y bueno, dicho sea de paso, me gustaría también que empezáramos a hablar un poco de qué pensamos de la salud mental en Guatemala. Por favor, déjennos allí sus comentarios. Tenemos algunas preguntitas también para iniciar, ¿verdad? Me gustaría que pudiéramos todas y todos conocer los objetivos de este curso. Uno de ellos es poder conocer ciertos conceptos básicos, ¿verdad? De derechos humanos y de salud mental para generar el análisis, la discusión sobre los avances, pero también los desafíos que aún quedan en el contexto guatemalteco para hablar de salud mental. ¿Qué les parece? Hoy por hoy hacemos este llamado a poder hablar del derecho a la salud mental. Así que este espacio es para que podamos discutir, podamos analizar, ¿verdad? Sé que por el tema de la virtualidad muchas veces puede ser una limitante, pero hemos encontrado formas para que así podamos todas y todos participar. Una de las formas es que ustedes vayan comentando, vayan colocando también sus ideas y puedan también ir interactuando con nosotros como facilitadoras de este proceso. Otro de los objetivos específicos es el aprendizaje, ¿verdad? De los conceptos en materia de derechos humanos y salud mental. El conocimiento también del marco nacional e internacional, ¿verdad? Muchas veces nos quedamos únicamente con el pensamiento de la lógica, digamos, de no tener el acceso, pero nosotros también somos entes que debemos manejar y continuar
empujando la manija para que funcione todo el sistema que está apto para poder respaldar a todas y todos los humanos por derecho. Entonces, el conocimiento del marco legal nacional e internacional nos habla de un concepto que va más allá de los límites que nosotros podemos imaginar, es decir, más allá de este contexto que nos limita, ¿verdad? Que nos veda muchas veces ciertos derechos, ¿verdad? Pero conociendo el contexto internacional, también podemos empezar a buscar soluciones, ¿verdad? Para que este acceso a los derechos básicos no sea de ninguna manera vulnerado. Analizar, discutir y reflexionar sobre el acceso a la salud mental en el contexto guatemalteco hoy se nos hace tan importante. Estamos en una etapa post-pandemia en donde la población está sufriendo las secuelas que dejó el confinamiento. Y no solo el confinamiento, sino toda la estructura de corrupción que se vivió durante todo este tiempo, que vedó no solo el derecho de la salud mental, sino otros derechos, ¿verdad? Como la educación, la alimentación, la salud, fueron derechos que poco a poco vamos a ir discutiendo cómo se fueron vulnerando. Así que hoy es una invitación, hoy 19 de septiembre iniciamos con nuestro curso de Derecho a la Salud Mental. Estamos previendo poderlo terminar la primera semana de noviembre, ¿verdad? Son aproximadamente 6-8 semanas que vamos a tener para poder compartir, para poder ampliar nuestro conocimiento y poder también de alguna manera resolver algunas dudas, ¿verdad? Trabajar en ciertos desafíos y mucho mejor si nos organizamos y vamos más allá, ¿verdad? A plantearnos las soluciones que podemos tener en base a la salud mental. Algunos temas y actividades. La temática la voy a estar colocando en el Classroom. Son espacios que tenemos un poco más controlados, ¿verdad? Para específicamente la clase, ¿verdad? Sabemos que en el Facebook muchas veces hay personas que no necesariamente están en el curso, ¿verdad? Pero se interesaron quizá por la temática y hoy por hoy nos acompañan. Está bien siempre que se cumpla el respeto dentro del marco del aprendizaje, ¿verdad? Que se utilicen los espacios para poder ampliar conocimiento y discusión. De ahí contarles que tenemos previsto realizar una evaluación parcial, ¿verdad? Generalmente son 2, ¿verdad? Pero les comento que hoy por hoy tenemos inscritas a más de 1,000 personas. Esto siempre pasa desde que se abrió la virtualidad a los cursos. Se inscriben muchas personas, no necesariamente termina el mismo grupo, pero esto implica para nosotros un esfuerzo de control administrativo, ¿verdad? Y coordinación para que todas y todas puedan recibir en algún momento su diploma, ¿verdad? Que en algún momento les respalda sobre la participación que han tenido a lo largo de este curso, siempre y cuando cumplan con el 80% de la participación. ¿Esto qué significa? Que no pueden tener más de 2 faltas. El link de asistencia se va a estar publicando al finalizar la clase y ustedes deben ingresar al link, deben llenar el formulario que son 2 o 3 preguntas y luego ya pueden, se les estará tomando su asistencia. Tenemos entonces una evaluación parcial y también
una evaluación final. La evaluación final estaremos concertando si va a ser el 31 de octubre, que generalmente ese día es ya un día festivo, ¿verdad? No es feriado ni asueto, pero muchas veces a las 7 de la noche, un 31 de octubre, generalmente las personas se están reuniendo en su casa o están resguardadas también, ¿verdad? Entonces vamos a platicar con la coordinación para saber si esta fecha es preciso poder llevar a cabo este examen final o trasladarlo al 5 o 6 de noviembre, ¿verdad? Que sería la siguiente semana. Algunas normas de convivencia dentro del espacio, que siempre se las voy a publicar también en el Facebook. Creo que estoy proyectando y no están pasando las diapositivas. Entonces, voy a volver a proyectar donde... Ok, ahí ya han logrado pasar las diapositivas como lo estaba mencionando, ¿verdad? Con una evaluación parcial y un examen final, ¿verdad? La evaluación parcial tiene una puntuación de 60 y la final de 40 puntos, ¿verdad? Bueno, si tienen preguntas, dudas, también nos la pueden ir a hacer a través del correo electrónico. Yo pensaría que el chat que tenemos acá en el StreamYard pueda servir únicamente para preguntas específicas de los conceptos. Ya si tenemos preguntas administrativas o que tengan que ver con inscripciones, accesos y todo lo demás, lo pudiéramos hacer a través del correo electrónico, ¿verdad? O de el Classroom. Algunas normas de convivencia que se las voy a estar colocando también en los espacios de Facebook y de Classroom es respetar la privacidad, ¿verdad? De las personas, ser amable, cordial. Todos los comentarios son importantes, ¿verdad? Por tanto, no se debe desvalorar ningún otro, no hacer bullying ni usar ningún lenguaje ofensivo, asegurarse de que todos se sientan seguros, ¿verdad? No se permite los comentarios degradantes por ningún tipo de origen o práctica religiosa, cultura, orientación sexual, género o identidad. ¿Verdad? Eso es bien importante porque estamos hablando de derecho, ¿verdad? De la salud mental. Entonces no podemos permitir ningún comentario que pueda de alguna manera ofender a otra persona. También no publicar las promociones ni spam, ¿verdad? Yo sé que ahora están muy de moda, ¿verdad? Es un recurso bastante optativo para las personas que están trabajando desde casa o están haciendo ventas desde casa, pero el espacio se abrió específicamente para temáticas del curso. ¿Verdad? Entonces sí les agradeceré. Si quieren pueden realizar otro grupo y ahí promover, ¿verdad? Todos los temas ya más comerciales. Se vale cometer errores, ¿verdad? Y bueno, lo que se espera es que todas y todos podamos ser agentes de aprendizaje, ¿verdad? Dudas, preguntas hasta acá. Respecto siempre al curso, yo voy revisando los comentarios cada vez que lanzo una pregunta. Aquí dice, no me aparece el nombre, pero dice la salud mental también afecta a los jóvenes hoy en día en esta sociedad de cambio. Drásticamente los jóvenes se atacan entre ellos más, las familias que se vuelven en contra y
no estaba del todo completo, pero sí, afecta a toda la población. Luego hay más comentarios, ¿verdad? Que ustedes pueden seguir también en el chat. El chat está del lado derecho, ¿verdad? Es un tema que no se le da prioridad en nuestro país. Debería de empezar a tomarse en cuenta desde el hogar, ¿verdad? Y la salud mental me está afectando ya que no logré entrar al enlace que ella envió, dice, y no sé si seguir esperando o que comience en su página. Bueno, si está aquí es porque ya empezó, ya está, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Lamentablemente en nuestro país no se le da importancia a la salud mental. Y bueno, así tenemos mensajes de este tipo que voy a ir pasando porque son bastantes, tenemos bastante audiencia, entonces vamos a ir avanzando también en nuestra temática, ¿verdad? Bueno, todas estas preguntas de claves de asistencia, por favor, por correo. Bueno, entonces quisiera yo preguntarles, ¿verdad? ¿Cuáles son las formas de cuidado de la salud mental que hemos aprendido? Cada quien, ¿verdad? Si puede ir colocando en el chat, ¿cuáles son esas formas de salud mental? ¿Será que han existido en nuestras familias? Ya que mencionaron ahí que empieza por el hogar, ¿verdad? Es un buen principio, ¿verdad? Seguramente, pero sabemos que no es el único espacio donde se debe proveer. Sin embargo, me gustaría saber si existe alguien que tenga alguna buena práctica que nos quiera compartir respecto al cuidado de la salud mental. Aquí nos van contestando, hacer ejercicio, meditación, terapia familiar. Miren qué avance, ¿verdad? Porque por una parte muy pocas personas logran acceder, pero también muchas otras pierden ese prejuicio, ¿verdad? De que la terapia es únicamente para personas que no están bien, ¿verdad? Tomar decisiones de ir a terapia fue mi primer paso. Otras personas que también nos dicen el tema del paso de ir a terapia, ¿verdad? La lectura, ir a la iglesia, siempre positiva, el respeto, ¿verdad? Que son principios que también debemos tener. Aquí hay otros, convivir con la familia, ¿verdad? Que también son espacios en los que vamos nosotros considerando también el tema de la salud mental. La verdad, la salud mental es muy importante y todos tenemos derecho a vivir en paz en todo lugar, tanto familiar, laboral, y saber reconocer que nos está haciendo daño y apartarnos de todo lo que nos daña. Excelente, muy bien. Por ir a terapia y aprender a controlar, mejor dicho, nuestra mentalidad. Meditación, ejercicio, tomar terapia, en fin, ahí nos llueven todos los comentarios que ustedes están hoy mismo colocando, ¿verdad? Efectivamente, vamos todos concluyendo en esas buenas prácticas que podemos tener desde nuestro hogar, desde nuestras herramientas, ¿verdad? No es necesario pensar en grandes cosas, un viaje o un viaje caro o acceder a un espacio bastante restringido, ¿verdad? Por el tema económico, sino que vamos viendo que desde nuestros espacios podemos ir accediendo a distintos tipos y formas de cuidado para nuestra salud mental. La comunicación, ¿verdad? Como hijos, ¿verdad? Hacia los padres, plantea alguien aquí, a través de la confianza, ¿verdad? Decirles qué está pasando. Mire qué importante este comentario que seguramente nos lo coloca alguien que es joven, ¿verdad? También para los jóvenes es importante el poder hablar con sus papás, ¿verdad? Y también diría yo, para los papás es importante aprender a escuchar a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando ellos nos tengan algo por contar.
¿verdad? Sé que esa temática es difícil y no se puede generalizar, pero es un buen principio, es una buena práctica, ¿verdad? Poder hablar con los papás. El ejercicio, una campaña acerca de la salud mental, ¿verdad? Excelente, muchas gracias a todos por su participación. Otra pregunta que también nos queremos hacer para generar discusión el día de hoy es, ¿creen ustedes que la salud mental es un derecho? ¿Es un derecho la salud mental? ¿Será que es un derecho, es legítimo, es algo que nosotros debamos también de alguna manera poder pedir que se respete en todos los espacios, ¿verdad? No restringirlo únicamente a la casa o únicamente a los espacios en donde no nos conocen o donde nos conocen mucho. ¿Verdad? Aquí vamos teniendo diferentes respuestas, ¿verdad? Que nos van colocando, ¿verdad? Todos tenemos derecho a tener una buena salud mental. Miren qué importante este comentario porque no solo nos dice que sí, sino que además agrega es una buena salud mental, es decir, el acceso a la salud mental de calidad, ¿verdad? No únicamente el acceso, sino ya nos está colocando la palabra una buena salud mental, ¿verdad? Sí es un derecho y debe ser desde el hogar, cuando uno empieza a estudiar en el ámbito laboral también, es decir, en varios espacios, ¿verdad? Y lo cual no se tiene como prioridad, dice, dale like a la salud mental por el derecho a creer en bienestar. Es el lema elegido para este año. Si nos pudieran contar en dónde eligieron el lema, ¿verdad? Es bastante interesante esa campaña. La salud mental es un derecho porque todos merecemos tener una salud mental y física correcta, ¿verdad? Sí, porque nos puede pasar a cualquiera y no debemos juzgar, ¿verdad? Por nuestra salud mental, ¿verdad? Tampoco servir de jueces, ¿verdad? Hay muchas personas que están padeciendo el día de hoy por hoy, alguna enfermedad o algún trastorno y esto no debería de ser un prejuicio, ¿verdad? Sino más bien debería de ser un problema de salud que debemos atender, ¿verdad? No solo tenemos derecho a la salud física, sino también mental. Excelente. Miren, qué buenos comentarios los que estamos teniendo. Sin duda no me da tiempo, ¿verdad?, de leer todos, pero todos van coincidiendo en que sí, en que hay una salud mental, una salud física, ¿verdad?, que se le debe colocar la atención necesaria. Así que por allí vamos a ir avanzando. Y en Guatemala se tiene acceso a la salud mental. Ustedes que están probablemente inmersos en carreras estudiantiles o que están laborando o bueno, que quizá también pueden ser parte del claustro de docentes para otras personas. ¿Creen que en Guatemala todas y todos tenemos acceso a la salud mental? Por una parte tenemos derecho a la salud mental, ¿verdad? Pero ¿creen que en Guatemala tenemos el acceso necesario para toda la población? Ok, aquí nos colocan la cuestión que teníamos sobre la campaña para la salud mental que se llama Dime y es una colaboración con UNICEF Guatemala, Proyecto YOLO, U-Report y Love Myself de Guatemala. Gracias por el dato, quien nos haya colocado esto.
si nos puede compartir más información en la página del Facebook o en el Meet, le vamos a agradecer porque sin duda es una campaña bastante interesante que está promoviendo UNICEF y las organizaciones que también trabajan en base a la salud mental. Sobre el acceso, entonces ya las respuestas van cambiando, ¿verdad? Unos dicen que no, aún se piensa que la salud mental es un lujo, ¿verdad? En nuestro país, generalmente quien va a un psicólogo, quien es atendido por un profesional o que tiene espacios, ¿verdad?, de bienestar, generalmente son personas que se piensa pues tienen cierta salvedad, ¿verdad?, económica para poder realizar este tipo de actividades, cuando no debería de ser así, ¿verdad? Muchas personas tienen necesidad de tener accesos en salud mental y no la tienen, ¿verdad? Quizá no lo suficiente, pero sí tenemos más apoyo en ese sentido del que se conoce. Varias universidades del país ofrecen servicios de terapia dados por estudiantes o a punto de graduarse. Dice, yo he conseguido gratis todos los años. Excelente. Esto es importante porque muchos estudiantes de psicología, sobre todo en la Universidad de San Carlos, históricamente ha servido a la población, ¿verdad? A través de la Escuela de Psicología, los y las estudiantes han abierto espacios para que la población de escasos recursos inicie con un proceso terapéutico, inicie con una terapia de lenguaje, inicie con una asesoría psicopedagógica, ¿verdad? Estos son espacios que la Universidad de San Carlos a lo largo de más de 20 años ha podido dar a la población a través de la Escuela de Psicología. Y además a eso, otros centros de atención y de acompañamiento psicosocial en donde las y los estudiantes se acercan a poblaciones y comunidades también con otras herramientas que parten del cuidado y el bienestar comunitario y colectivo, ¿verdad? Quitando un poco el prejuicio de que a todas nos sirve lo mismo, ¿verdad? Y dando respuesta siempre a las diferentes necesidades que existen en el contexto guatemalteco. Adicional a eso, se han sumado otras universidades también privadas, así que gracias por el dato, porque hoy por hoy podemos también acceder a ese servicio, aunque les sé decir que esos servicios gratuitos generalmente se saturan, ¿verdad? A pesar de que son varias universidades, estos servicios están normalmente saturados, sobre todo ahora que hemos regresado de la etapa de confinamiento. Aclaro que el Facebook en el que me encuentro no es bueno, excelente. Escuelas públicas como ¿cómo sé que necesito ayuda? No entiendo bien su pregunta. Entonces, si la puede reformular o colocarla vía correo electrónico, le vamos a contestar con mucho gusto. Bueno, aún es un tabú hablar de salud mental. Eso es principalmente, ¿verdad? Una de las limitantes, ¿verdad? En nuestro contexto. Las herramientas occidentales con las que estamos trabajando hoy por hoy los psicólogos no se adaptan totalmente al contexto porque somos una sociedad completamente conservadora, ¿verdad? Y todavía tenemos el prejuicio de ver la salud mental o las enfermedades mentales como una posesión demoníaca o una temática de prejuicio, ¿verdad? Entonces, realmente necesitamos botar esos
esos tabús. No se ve la presentación. Gracias. Ahora vamos a arreglar. Así que vamos entonces conociendo lo que ustedes nos están diciendo. Respecto a las preguntas, dice, ok, quienes tengan temas del Facebook o algo que sea fuera de la temática, pueden dirigirse vía correo electrónico o Teams, ¿verdad? O Classroom. Existen estrategias asequibles, eficaces y viables para promover, proteger y recuperar la salud mental. Este comentario me parece tan oportuno porque efectivamente se han ido abriendo espacios, ¿verdad? En estrategias, digamos, ideas que tienen distintos profesionales en la salud mental. Aún así, tenemos estas estrategias, pero sin duda las estrategias no han cubierto a toda la población o no se adaptan tampoco a toda la población, y eso es algo que vamos a ir viendo a lo largo también del curso. Creo que no tenemos acceso a la buena salud mental porque siempre evadimos las realidades que se nos presentan día a día, y a veces solo tratamos de estar bien porque si nos hundimos en el agujero, se produce lo que son los trastornos. Ahí hay varias cosas que aclarar, ¿verdad? Realmente esto que nos dicen, esta actitud que se toma frente a la constante problemática, ¿verdad? También es un síntoma, ¿verdad? De cómo estamos como sociedad, ¿verdad? De no podernos levantar ante los hechos de corrupción, ante las injusticias, ante las necesidades que tenemos de cubrir los derechos humanos básicos, el derecho a la educación, ¿verdad? Hoy por hoy estamos, ¿verdad? También estamos luchando porque tengamos derecho a la salud, ¿verdad? Y como ustedes mismos dicen, no solo una salud física, sino una salud mental, ¿verdad? Voy a seguir entonces compartiendo la presentación. Que se nos está, nos dejó de compartir. Y mostrarles algunas estadísticas siempre es importante, ¿verdad? Conocer y partir de que algunas de las afecciones de salud mental en América Latina y el Caribe es ahora el 7% en menores de entre 10 y 14 años y del 8% entre los 15 y 19. En números es impactante, ¿no? El 3.3 millones de niñas y 4 millones de niños en el primer grupo y el 4.3 millones de mujeres y 4.2 millones de varones en el segundo grupo sufren algunas formas de trastorno mental. Es importante también hablar del tema del suicidio. El suicidio es la tercera causa de muerte entre los y las adolescentes de 15 a 19 años. 6 por cada 100,000 muertes, según el informe de UNICEF sobre la infancia. ¿Por qué traigo a colación, verdad, las estadísticas de suicidios en Guatemala? Porque últimamente, post pandemia,
se han dado casos de suicidios en adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Producto de toda la falta de acceso a la salud mental que se da sobre todo en el área rural y algunos departamentos de Guatemala. Lamentablemente, hablar de salud mental también nos lleva a revisar cifras que no siempre son agradables, ¿verdad? Para ninguna persona, pero son necesarias poderlas colocar sobre la mesa para buscar soluciones, ¿verdad? Y para adentrarnos en el conocimiento de nuestro contexto. Algunas estadísticas de ansiedad y de depresión, ¿verdad? Podemos ver cómo en niños y niñas igualmente pueden ser afectados por la ansiedad y la depresión, ¿verdad? Que son trastornos que pueden afectarnos a todas y todos en determinado momento y en diferentes grados, ¿no? Algún hecho traumático puede despertar alguna síntoma de un trastorno. Sin embargo, si este es tratado a tiempo y con las herramientas necesarias, este puede ser conducido a una salud mental resiliente. Sin embargo, podemos ver también estadísticas de niños, niñas de 10 a 19 años y encontrar el trastorno de ansiedad y depresión en altos niveles, ¿verdad? 62.6. Y niños de 10 a 19 años, también en donde prevalece el déficit de atención por hiperactividad. Dicho sea de paso, el déficit de atención por hiperactividad no es lo que todo el mundo cree, ¿verdad? Que es estar inquieto en la casa o estar inquieto en el aula, sino que requiere de un diagnóstico profesional porque implica otras variantes, ¿verdad? La atención médica y de salud mental post pandemia ha cambiado radicalmente, ¿verdad? Sobre todo en jóvenes hay una necesidad imperante para que se puedan atender este tipo de población y poder crear recursos, ¿verdad? Sobre todo educativos y también de de educación y formación en salud mental y el manejo de emociones. Algunos jóvenes, ¿verdad? Con la pandemia quedaron atrás, ¿verdad? Con todo el sistema, su sistema y su proyecto de vida, ¿verdad? Y muchas y muchos no nos estamos dando cuenta de eso. Tampoco quiero dejar de fuera a las personas, ¿verdad? Que de alguna manera también sufrieron el confinamiento y en ese confinamiento también padecían de algún trastorno mental, ¿verdad? Cómo fueron vulnerados también porque muchas personas no pudieron acceder al tratamiento como tal. No digamos las personas comunes y corrientes que no teníamos quizá ningún trastorno diagnosticado, pero aún así la etapa de confinamiento creó mucha ansiedad, ¿verdad? Y también síntomas de depresión. La ansiedad y la depresión son provenientes de la buena falta de salud mental. Muchas veces no es comprendido y en ciertas ocasiones no se toma en serio. Esto lleva a que la persona que tiene esto tome medidas saludables, no reversibles o insalubres, ¿verdad? Y muchas veces no solo es la falta de salud mental, ¿verdad? Sino también la falta de acceso a los servicios básicos, ¿verdad? No podemos hablar de una salud mental si la persona no tiene que comer o todo su sistema, ¿verdad? De planificado para mejorar sus condiciones de vida está totalmente destruido o vulnerado. Se perdió la transmisión, dicen por ahí. ¿Será que es la transmisión o es la pantalla que se me va cuando regreso a ver los comentarios? Pero igualmente no hay ningún problema, se puede
recuperar. Entonces, algunos conceptos básicos de salud, ¿verdad? Si yo les preguntara a ustedes qué entienden por salud, qué entendemos todos por salud, ¿verdad? Generalmente existe la tendencia de ubicarse en la salud física, ¿verdad? Pero el concepto que maneja la OMS es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades. ¿Qué quiere decir con esto? Que no únicamente cuando hablamos de salud es estar bien o saludablemente bien a nivel físico, sino también sentirse bien, ¿verdad? Interactuar con la sociedad de manera saludable. Y no solamente, ¿verdad? Hablar de una ausencia de enfermedad, es decir, estar saludable o me siento saludable porque eh, porque no tengo ninguna enfermedad. Miren, no sé por qué se me está yendo la presentación, pero yo voy a ir aquí eh, compartiendo, ¿verdad? Eh, entonces, para hablar también de salud mental, para mí es importante que podamos también conocer eh, el concepto de trastorno, ¿verdad? A veces hablamos de una mente trastornada, de una persona trastornada, de alguien que sufre de cierto trastorno, pero en realidad muchas veces no conocemos el concepto como tal, ¿verdad? Así que para mí es importante que hoy por hoy todas y todos quienes estamos conectados podamos saber que un trastorno implica la existencia de un conjunto de síntomas, ¿verdad? Es decir, no es solo lo que el profesional ve, sino también lo que la persona dice sentir, ¿verdad? Ese es un síntoma, lo que siente la persona, ¿verdad? La existencia de un conjunto de síntomas y conductas, ¿verdad? Clínicamente reconocibles. ¿A qué se refiere con clínicamente reconocible? Es decir, bajo el concepto de una observación clínica se pueda estudiar, ¿verdad? No es lo que dice la vecina, no es lo que dice el esposo o la esposa, no es lo que dice mis amigas o mis amigos, es lo que dice un profesional, ¿verdad? De los síntomas que pueda observar en mis conductas, asociado en la mayoría de los casos con el malestar y con la interferencia del funcionamiento personal, ¿verdad? Es decir, generalmente una persona que inicia con un trastorno puede tener ciertos cambios que ella misma pueda percibir. Hay un momento en que quizá ya no perciba lo de la misma manera, pero ya es el profesional que puede observar y puede estudiar directamente el caso, ¿verdad? Y generalmente estas personas tienen esa sintomatología de poder de alguna manera interferir en ese funcionamiento que tienen normalmente o cotidianamente. La desviación social o el conflicto tomados aisladamente y sin estar ligados a disfunciones personales no deberían incluirse en la noción de trastorno, ¿verdad? Bueno, adicional a eso también me gustaría que conociéramos entonces también el concepto de bienestar, ¿verdad? Que es un concepto que nos puede también, nos puede dar más
una gama mucho más amplia respecto a la salud mental, ¿verdad? Tenemos que empezar a revisar el concepto de bienestar porque hablar de salud mental no es únicamente hablar del acceso a la salud, ¿verdad? Sino que el acceso y el poder sentirse bien, poder tener las condiciones para funcionar bien, ¿verdad? El desarrollo de este último permite la construcción de las condiciones de vida individuales y sociales para su buen desenvolvimiento, ¿verdad? Hablar de buenas condiciones requiere hablar de los distintos derechos básicos. Así que la salud física o mental se relacionan con los aspectos objetivos del bienestar, en este caso con la disponibilidad de bienes, servicios y otros, ¿verdad? Es también otra de los conceptos que podemos tener del bienestar. Y bueno, para dinamizar un poco nuestro chat, me gustaría que también pudiéramos hablar sobre la Declaración de Derechos Humanos. Quisiera saber si hay alguien que la ha escuchado y a las primeras 5 personas que coloquen en el chat el año en que fue proclamada la Declaración de Derechos Humanos, vamos a tenerlos en una lista específica para que puedan reclamar 5 puntos al final de su curso, ¿verdad? Así que vamos, ya están pidiendo link de asistencia y todavía no hemos terminado. Aquí, por favor, esta persona está contestando, pero no aparece su nombre como usuario, así que colóqueme su nombre, ¿verdad? Nombre, porque no podemos darle a nadie si no aparece el nombre. Me han colocado varias, pero no. Ok, aquí está alguien más que haya colocado el nombre. Me están colocando solo el año, pero no puedo saber quiénes son. Ok, Helen Rodríguez, 1948. No, en realidad. Vamos a ver quién más. Alguien lo puso completo. Aquí todos, aquí. Pero no tenemos el nombre. Aquí está. Bueno, la primera en llevársela es Blanca Maldonado, que nos puso el 10 de diciembre. Completito. Me siguen poniendo me siguen poniendo el año sin nombre. Bueno, vamos a ir revisando entonces. Aquí también Lim Lim puso su nombre. Aquí arriba no me pusieron sus nombres. Bueno, voy revisando. Aquí Ana Lucía sí le aparece el nombre, entonces la voy a tomar en cuenta. Ana Lucía. Jocelyn solo puso un nombre, entonces tampoco podemos colocar. Gisela Juárez es alguien más. Y el último, bueno, que habíamos dicho Helen Rodríguez, ¿verdad?
Bueno, ellas fueron las 5 personas que colocaron de primero la fecha, ¿verdad? De la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Y por qué traímos a colación la Declaración Universal de Derechos Humanos? Este documento que tiene sus inicios en 1948, realmente fue una carta que firmaron varios países que conformaron distintos acuerdos para poder hablar de derechos humanos. Gracias a esa carta hoy por hoy se puede hablar de qué es un derecho y por qué se deben defender y prevalecer los principios de los derechos humanos, ¿verdad? Tiene tiene 30 artículos y cada uno de ellos es una norma que que orienta a todas las personas a poder defender sus derechos. Y el artículo 1, ¿verdad? Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados de razón, conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, ¿verdad? Habla también de la inclusión acerca de color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, ¿verdad? Y es la carta que conformaron todos los países, entre ellos Guatemala, para poder iniciar a recorrer el camino de los derechos humanos. Así que hoy por hoy tenemos tanto artículos, cartas, tratados y algunos convenios nacionales e internacionales que respaldan toda la lucha y los lineamientos que se necesitan para poder hablar de derechos humanos. ¿Cuáles son los principios que nos habla la declaración? A ver si alguien nos lo puede colocar por acá en el chat. Con eso vamos a ir cerrando. Principio de no discriminación. Vamos, ustedes tienen el internet a la mano, así que pueden buscar cuáles son esos principios de la Declaración de Derechos Humanos. Esto es importante que lo sepamos para poder dirigirnos y actuar en este curso y en todo, ¿verdad? Lo que nos concierne a el estudio de los derechos humanos, sobre todo que tienen que ver con salud mental. Universalidad, aquí vamos, Claudia, universalidad, interdependencia, vamos por allí, excelente, muy bien.
Bueno, hay varios ya colocaron aquí, creo yo. Sí, yo creo que están. Ok, bueno, entonces vamos a finalizar la clase el día de hoy con eh, con estos conceptos básicos que logramos ver sobre salud mental y derechos humanos. Es también importante que vayamos estudiando los documentos que se van colocando en el Classroom. Allí también vamos a estar colocando la lista de asistencia para que ustedes puedan ingresar al link y puedan llenar su asistencia del día de hoy. Les agradezco por el espacio, espero les haya gustado la clase el día de hoy y nos vemos el próximo lunes, siempre a las 7 de la noche, siguiendo aprendiendo sobre salud mental y el derecho al acceso de la salud mental. Así que, sin más, por favor vayan a su link de Classroom para poder acceder a la asistencia del día de hoy. Si tienen dudas, preguntas respecto a todo lo administrativo, por favor, escriban un correo. El correo es curso.derecho.saludmental@gmail. Así que pueden ustedes escribir cualquier duda o pregunta que
que tengan, ¿verdad? Feliz noche a todas y todos. Los veo entonces desde el Classroom para su lista de asistencia y el próximo lunes. Fue un gusto poder atenderles. Que tengan feliz noche.